Quiero invitarles, hermanas y hermanos, para que estemos orando por un proyecto evangelístico enfocado a las damas, enfocado a las mujeres. Proyecto evangelístico. Van a ser meriendas evangelísticas. Meriendas. Por aquí no oigo mucho la expresión merienda, ¿verdad? Aquí hablan de cenas, hablan de comida, pero allá en Guerrero, por ejemplo, en el centro del país, se habla mucho de la merienda, ¿verdad? Allá en Guerrero la merienda es una semita o un buen pan de chilapa, un té o un cafecito o un capuchino. Ay. Bueno, el evento así es, ¿verdad? Evento evangelístico, merienda evangelística. La primera va a ser el día 12. El día 12, o sea, dentro de 12 días. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Hay un grupo de hermanas que se ha organizado y que están trabajando en esto. Hermana Margarita Cardosa es una de ellas. Póngase de pie para que usted la vea bien, la conozca, la recuerde. La hermana Angélica Hernández, por favor, póngase de pie. ¿Quién? También la hermana Silvia Mares. Ya aumentaron. Qué bueno que aumenten, ¿eh? Muy bien. La hermana Denme chance, hermanos, que yo me acuerde. Sí, la hermana Cristina Vallejos, ¿verdad? Hermana Cristina, ellas están organizando estas actividades. La hermana Francia, que está aquí adelante. El motivo porque yo pedí que se pusieran de pie es porque ellas tienen invitaciones muy bien hechas, muy bien presentables, para que usted se acerque a ellas y le pida la invitación que usted va a usar, o las invitaciones que usted va a usar ¿me puede prestar una, por favor? Deme una y me voy a quedar con ella para el archivo de la iglesia. Pueden sentarse, hermanas, muchas gracias. Ellas tienen las invitaciones para que usted se acerque a cualquiera de las hermanas y le pida las invitaciones. Gracias, hermana. Y le pida las invitaciones que usted vaya a utilizar con responsabilidad. Al decir responsabilidad me refiero en oración. Primero en oración, ¿verdad? Orando por el evento, merienda evangelística, orando por la persona que va a traer la palabra. En esta ocasión es la hermana Lucía Sierra. Ella viene de Mérida, ella va a estar compartiendo el mensaje de salvación, orando por la persona que usted va a invitar, o las personas que usted va a invitar. Y queremos que no solo las invite, tenga y te dejo esto, no. Queremos que usted ore por la persona, le hable por teléfono, acuérdate, le mande un mensajito de teléfono, de texto o por internet si lo usa. Acuérdate el día 12, 5 de la tarde, paso por ti, paso por usted, queremos que nos honres con tu presencia, y la demás información la tienen las hermanas. Entonces acérquense con ellas, por favor. Va a ser el día 12 de junio a las 5:30 de la tarde en el salón no tiene nombre el salón, está buscando el nombre. Muy bien, es un salón ahí de las torres
de las torres de Puerto Cancún, un salón de usos múltiples de la torre de Puerto Cancún, ahí va a ser. Entonces, hermanos, entusiásmense, cumplamos con la gran comisión. Si usted es varón, pero tiene una amiga, tiene una jefa, la maestra de sus niños, la persona que le ayuda en casa, no sé, ¿verdad? Hay muchas personas, tiene la oportunidad de invitarlas. Muy bien, y queremos de veras animarles que visiten ustedes la página de la iglesia, pueden ustedes los mensajes, volverlos a escuchar. Hay mucha gente en muchas partes del mundo que lo está haciendo. Hay varias, ¿cómo le llaman? Hay un botoncito ahí donde usted puede entrar a otro lado donde se va a edificar, alabanzas, por ejemplo. Y recomiende la página, hermanos. Recomiende la página. Muy bien. Es importante, y de eso vamos a estudiar esta tarde, es importante que fortalezcamos la fe. Fortalezcamos la fe. Usted tiene que fortalecer su fe. Yo tengo que fortalecer mi fe. Estoy observando que hay muchos hermanos, muchas hermanas que no fortalecen su fe. No hay la sabiduría, no hay el concepto de la necesidad que tenemos de fortalecer la fe. La fe tiene que fortalecerse todos los días. De eso vamos a estudiar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Bueno, desde el versículo 5. 1 de Pedro 1, del 5 al 7. Dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, o sea, en el futuro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Vea lo que dice la palabra: es necesario. ¿Qué cosa? Que tengamos que ser afligidos con diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, la fe que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, ahora habla de la fe, en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo sea manifestado. Cada uno de nosotros, cada cristiano, cada creyente, ha recibido una medida de fe. Cada uno de nosotros, cada creyente ha recibido una medida de fe. Pero de nosotros depende cómo utilizamos la fe. De nosotros depende. Y hay una fe para el momento específico, pero también hay una fe para los procesos largos. Hay hermanos que quieren tener una fe para un momento específico, pero hay hermanos que les falta la fe para un proceso largo. Fíjese lo que les estoy diciendo. Traten de seguir el desarrollo de este mensaje, por favor. Jesús sanó al leproso en el instante que lo tocó, ¿verdad? Jesús sanó al ciego
y le dijo, de acuerdo, tu fe se ha hecho. Una fe para el momento, una fe para el instante. Aquella mujer con flujo de sangre, ella quedó tocada al tocar su manto. El centurión romano, que sabía de autoridad, no solamente recibió el milagro de sanidad para su siervo, sino que también tuvo el honor de ser halagado por el Señor Jesús, cuando dijo, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Recibe el milagro, pero es halagado por el Señor Jesús. A la mujer sirofenisa, la mujer también llena de fe, le dijo que se haga con tu hija como tú quieras, le dijo el Señor. Y la niña, dice el relato bíblico, la niña quedó sana. Ahora, a veces queremos aplicar la misma fe para lo inmediato, o queremos aplicar la misma fe para los procesos largos, o para afrontar o para enfrentar pruebas largas. Una fe es para el momento, otra fe es para los procesos largos, y es lo que vamos a ver esta tarde. Hay una fe cuando el muchacho o la muchacha se inscribe en la universidad. Una fe que lo motivó, lo animó, se entusiasmó y se inscribió en la universidad. Pero es otra muy diferente para lograr terminar la carrera y para graduarse. La presión del estudio, maestros que no entienden, tal vez problemas económicos, tal vez problemas de distancia. Mi nietecita vive allá en Tierra Maya y estudia hasta la Universidad del Caribe. Y le digo, hija, ten fe, esfuérzate. Pero cuando se estaba inscribiendo, mucho entusiasmo, mucha fe. Pero ahora que le cuesta a veces más de una hora llegar en el autobús, llegar a su casa a las 11 de la noche. Una es la fe para inscribirse en la universidad, otra es la fe para ese proceso, graduarse, terminar la carrera, etcétera. Miren, hay personas que tienen la fe para comprar una casa. Se entusiasman, tienen la fe, ya oraron, están confiando en el Señor, dan el enganche o hablan con su banco, firman un contrato, compran la casa. La confianza que nos hace pagar el enganche, o la fe que nos hace pagar el enganche, no es la misma que nos mantendrá. ¿Qué le gusta? ¿20 años? ¿15 años? ¿Cuántos hermanos perdieron el enganche? ¿Cuántos hermanos perdieron el tiempo? Porque en el proceso de pagar ya no tuvieron la fe. No me alcanza, no sale, no puedo, no pidieron sabiduría para hacer ajustes en su presupuesto, no se atrevieron a orar para que Dios proveyera. Perdieron el enganche, perdieron el dinero, porque una es la fe para el inicio, otra es la fe para el proceso, hermanos, durante el tiempo necesario para pagar
para pagar la casa. Yo tuve una fe cuando inicié el ministerio. Confié en el Señor, inicié el ministerio hace 50 años, pero necesité otra fe, más profunda, más fuerte, para mantenerme en el ministerio por 50 años y luchar y perseverar a pesar de las adversidades y de las dificultades. No solo adversidades económicas, incomprensiones de los hermanos, críticas de los hermanos, malos entendidos de los hermanos, etcétera, etcétera. Pero una fue la fe para iniciar en el ministerio, otra para el proceso, para perseverar. Y mire, déjeme decirle, a mí también me ha visitado la duda. También me ha visitado la duda. Nada más que cuando viene la duda, yo no le digo bienvenida. Yo le digo, te me vas en el nombre de Jesús. Yo le digo, y te me vas ya en el nombre de Jesús. No le digo bienvenida a la duda. No le sirvo un cafecito. No le digo, aquí hay una silla para que se siente. Al contrario, la echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Me explico, y después de estas ilustraciones que le doy, después de estos ejemplos. Entonces el punto es, créale a Dios. Créale por el milagro que usted quiere en el instante, en el momento. Pero también fe para ser capaz de mantenerse por largo tiempo, para mantenerse a pesar de los problemas, de las necesidades, cuando las cosas salen de otra forma. Cuando Jesús llamó a Pedro, cuando están en el mar, hay una tempestad, el Señor se había quedado orando en un lugar en tierra, el Señor ve que sus discípulos están a punto de naufragar, de morir, hay una tremenda tempestad. El Señor empieza a caminar sobre las aguas, el impulsivo Pedro le dice, Señor, si tú eres, ordena que yo camine sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar hasta él sobre las aguas, pero empezó a hundirse, porque Pedro tuvo fe para un momento, Pedro no tuvo fe para el proceso, para todo el tiempo, hasta llegar con Jesús al barco. Entonces, vayamos ahora, por favor, al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 al 21. Romanos 4, 17 al 21. Y vamos a analizar este pasaje con esta primicia, el tema es ese, ¿verdad? Fe para el proceso, fe para un largo camino a pesar de las dificultades. Dice la palabra, Romanos 4, 17 al 21. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre
de muchas personas, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, tampoco dudó, tampoco tuvo incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. ¿De quién habla? ¿De la fe de quién habla? Habla de la fe de Abraham. O sea, vean lo que le sucedió a Abraham. Abraham era un hombre de fe. Ahora, vea los verbos en el pasado. Versículo 17 dice, te he puesto por padre de mucha gente. Te he puesto. No le dijo te voy a poner. Te he puesto. No está en futuro. Te he puesto. Está en pasado. Dios le mandó tener un hijo para de ese hijo de la descendencia hacer una nación grande. Y nadie podía creerlo, porque Abraham ya tenía 90 años, 90 y tantos años, ¿verdad? El reto no era ganar una batalla. El reto no era conquistar una ciudad. A lo mejor ganar una batalla o conquistar una ciudad era un reto más fácil, mucho más fácil. Pero lo que el Señor le manda, o lo que le estaba mandando el Señor, hermanos, era algo naturalmente imposible, humanamente imposible. Sin embargo, Abraham, un anciano impotente, creyó que podía engendrar en Sara, anciana, estéril. Eso es tener fe para el proceso. Eso es tener fe para un camino largo. Y de esa confianza nació Isaac, y con él todo el pueblo que hoy se conoce como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que está disperso en todo el mundo. En todo el mundo. La fe de Abraham, dice, versículo 19, no se debilitó. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o al considerar a Sara estéril. No se debilitó. Tuvo esa fe para el proceso. Por el contrario, él se fortaleció. Incluso al pensar que si lograba procrear, seguramente no tendría las fuerzas para ver crecer a su hijo, o para educar a su hijo, o para disfrutar de su hijo. Aquí mismo dice que creyó en esperanza contra esperanza, contra todas las demás esperanzas. Él creyó. Y a lo mejor él no le daba crédito, ¿verdad?, a lo que decía. Dice Romanos, versículo 18 del capítulo 4, dice que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que Dios le había dicho. Fe para el proceso, fe para una situación larga, hermanos,
O sea, nadie ni su propio cuerpo estaba listo para ese milagro. Nadie ni su propio cuerpo estaba listo para ese milagro. Casi 100 años, el cuerpo no estaba listo. Sin embargo, Abraham fue fiel y Abraham creyó. No era una fe para una cosa instantánea. Hermanos, de igual manera debemos nosotros comportarnos. Nuestra fe debe ser inquebrantable. Incluso cuando otras personas, o incluso cuando las circunstancias y hasta su propia carne o nuestra propia mente, ¿verdad?, nos diga, es imposible. Yo esperaba un amén, hermanos, para que me animen ustedes. No hay aménes. Pero como dijo nuestro amigo cubano, ¿verdad? Aunque no diga amén, así es. Así decía, ¿verdad? Aunque usted no diga amén, así es. No sé por qué molestó esa expresión a algunos. Entonces, ¿cuál es el llamado de la palabra, del mensaje del Señor en esta noche? Hermanos, es que nos convirtamos en un hombre de fe, como Abraham, en una mujer de fe, como Abraham. Una fe que va más allá de los instantes milagrosos. Una fe que va más allá de los instantes milagrosos. Si usted requiere afrontar un proceso difícil, un proceso, una situación, a lo mejor donde inclusive va a estar solo o va a estar sola, sin nadie más, a lo mejor que le apoye o que ore por usted o que le comprenda, sin más que la fe. Lo único que le va a acompañar va a ser la fe. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Entonces, otra versión, aquí en el versículo 19 de Romanos 4, nos ofrece diferentes formas de ver o de hablar de esta fe maravillosa. Dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice: y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, que tenía casi 100 años, sin debilitarse en la fe. Sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, pues tenía como 100 años. O sea, Abraham no tuvo miedo de contemplar las circunstancias, de ver las circunstancias, de analizar las circunstancias, de ver la realidad de su vida. Casi 100 años. Además, la esposa estéril y también de la tercera edad o de la cuarta edad. Hermanos, hermana, no tenga miedo de contemplar sus circunstancias. No tenga miedo de ver su realidad. Así como Abraham contempló su propio cuerpo, pero no dejó de creer. ¿Está la diferencia? No dejó de confiar en Dios. Ahí está la diferencia. Contemple su crisis. Vea su crisis, pero sin debilitarse en la fe. Amén. Aunque no diga amén, así es, ¿verdad? Sí, hermanos. El problema es que vemos la crisis, vemos nuestro problema y eso afecta nuestra fe.
Y acuérdese, una fe es para la fe del momento y otra fe es para el proceso, para lo largo. Eso es importante. Otra versión de la Biblia, la versión en lenguaje sencillo, en el mismo versículo 19 de Romanos 4 dice así: la Biblia en lenguaje sencillo, versión de la Biblia en lenguaje sencillo dice: y sabía que pronto moriría, casi 100 años, pronto moriría. La esposa, casi 100 años, sabía que pronto moriría. Sin embargo, dice que Abraham no se atemorizó porque sabía que la nación que el Señor había prometido continuaría con su hijo. Sabía que pronto moriría, por la edad, por cuestión natural, pero no se debilitó, porque creía que la nación que el Señor le había prometido, dice, continuaría con su hijo. O sea, vemos a Abraham teniendo fe para el camino que parecía humanamente imposible. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza para usted y para mí? Hermano, hermana, no se desilusione. No se desilusione. No se amargue. No se amargue. No desmaye. No desmaye su fe, su confianza en el Señor. Por imposible que parezca que las cosas se arreglen, por decirlo así, como en el caso de Abraham, no se desanime, no se desanime. Si usted está solo o si usted está sola y usted piensa que no tiene apoyo de nadie, tiene el apoyo de Dios. Y si usted está solo nada más con su fe, eso es suficiente. Eso es suficiente. Que mi familia no me apoya, pero tiene su fe, con eso basta. Mi iglesia no me apoya, pero tiene su fe, con eso basta. Mire, yo he pasado pruebas de mucho tipo, enfermedades, pruebas financieras, pruebas diversas con el orfanatorio, pruebas financieras diversas con la construcción de este templo, pruebas cuando mi esposa tuvo cáncer, cuando mi hija tuvo cáncer, y yo luchaba contra toda esperanza extraña, o mejor dicho, parecía que no había esperanza. Yo me acuerdo una vez, le dije a Luis Vargas, nuestro hermano Luis Vargas, le dije: Luisito, corta esas varillas. ¿Te acuerdas, Luis? Habían unas varillas, porque aquí iban a haber columnas, como allá abajo. Y le digo: eso se va a ver feo, eso se va a ver mal. Y Luisito fue por su aparato, no me dijo nada. Y mire, tiene un aparato este hombre que parece que estaba cortando mantequilla.
Pastor, ¿qué ha hecho? Pues cortamos las varillas, vamos a poner un techo aquí pero ¿con qué si no hay? ¿No hay dinero? Ahí está el techo. ¿Te acuerdas, Luis, cuando cortaste? Ahí está el hombre todo el día, ¿verdad? Corte y corte y corte y corte y corte. Varillas de 3/8, gruesas, montón de varillas en cada columna. ¿Por qué? Miren, se necesita fe para empezar. Y es bueno tener fe para empezar. Y mucha gente tuvo fe para empezar. Pero cuando empezaron a ver la prueba, problemas de relaciones, problemas de apreciación, problemas de enfoque, problemas de intereses financieros, y ya no tuvieron la fe para el proceso, para continuar. Hermanos, tenemos que aprender que se necesita fe para empezar, pero se necesita fe para continuar. ¿Me explico? Usted necesita fe para empezar, y muchas veces hay mucha fe para empezar, pero cuando empiezan los problemas, nadie apoya, nadie te respalda, nadie está contigo, nadie aporta. Hermanas que están empezando este ministerio de, ¿cómo le llamaron? Cenas, no, merienda, ¿verdad? Meriendas evangelísticas. Están teniendo la fe para empezar. Espero verlas con la fe para continuar. Porque hay muchos ministerios que han empezado, ¿Dónde están hoy? No hubo fe para continuar. Hasta llegar al final. O sea, no se conformen, hermanos, hermanas, con tener fe de momento, ¿verdad? Fe de momento. Fe de momento. Usted necesita fe para el camino. Fe para el camino. Y acuérdese que el camino, hay pruebas, hay luchas, hay todo tipo de adversidades. Por eso leemos en Hebreos 11, 36 al 39. Dice que otros experimentaron. Está hablando de hombres de fe, y está hablando de mujeres de fe. Dice que experimentaron vituperios. Dice que experimentaron azotes. Estoy en Hebreos 11, 36, si lo quiere ver en su Biblia o en su teléfono. Oiga, se necesita fe para experimentar los azotes y los vituperios. Aquí hay hermanos que se molestaron porque no los saludó, porque le saludó muy serio, muy seria. Quería hablar y no le hizo caso, ya iba deprisa. Mire, esta gente experimentaron vituperios, experimentaron azotes, experimentaron cárceles. Esa es la fe para el proceso. Por menos, muchos cristianos hoy le dan la espalda al Señor, dejan el ministerio. Por menos. Yo ya no vengo, no llegan a tiempo. Por menos. Fueron apedreados. Tuvieron fe, ¿verdad? Soportaron por la fe. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada,
anduvieron de acá para allá, o sea, no pudieron establecerse, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, no tuvieron para comprar ropa de algodón o de seda, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice el mundo, no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos alcanzaron buen testimonio mediante ¿qué? ¿Alcanzaron buen testimonio mediante qué? La fe. Fe para el proceso. Hoy toda la gente está buscando fe del momento. Señor, ya, resuélveme el asunto, ¿verdad? Oramos hoy y queremos que ayer nos resuelva el problema. Fe para el momento, está bien, pero necesitamos fe para los procesos. El hermano Tadeo nos daba un buen testimonio hace unas semanas, ¿verdad? Todo ese proceso de buscar documentos, todo ese proceso de buscar trabajo. 9 kilos, ¿verdad, hermano? 9 kilos perdió. Pero tuvo la fe para ese proceso. De eso está hablando Hebreos 11. Esa es la fe, queridos santos de Dios, que debemos tener. O sea, escúcheme por favor, o sea que los problemas deben fortalecernos, no debilitarnos. Amén. Aunque no diga amén, así es, ¿verdad? La fe los problemas deben fortalecernos, no debilitarnos. O sea, demuestre que usted está hecho, que usted está hecha de la materia prima que Dios ha creado, y afronta los obstáculos con fe, porque depende de usted y depende de la fe que usted tenga para el camino. Usted no sabe con cuántos hermanos hablé y les dije: hermanos, tenga fe, va a pagar su casa, tenga fe, va a salir de esto. Y no tuvieron fe, perdieron el enganche, perdieron la casa. No se puede. No se deje vencer por los problemas. Luche con fe para levantar su negocio, para obtener su título universitario, los muchachos, las muchachas, para lograr sus sueños. Abraham se enfocó en lo que él debía hacer. Y Abraham supo que él necesitaba de esa fe. La Biblia, Dios habla hoy, dice así, mismo versículo 19 de Romanos 4. Dios habla hoy, la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice: y la fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta que tanto él como Sara estaban casi muertos, y que además, dice, estaban demasiado viejos para tener hijos. Pero su fe no se debilitó.
Abraham no se debilitó al darse cuenta que tenía casi 100 años, además estaban viejos para tener hijos, pero la fe no se debilitó. O sea, Abraham se dio cuenta que humanamente era imposible a esa edad, pero tuvo la fe. Eso hace la diferencia. Y esa es la enseñanza para nosotros. O sea, hermano o hermana, échele fuego o échele leña. Mejor dicho, échele leña, échele combustible al fuego de la fe. No al fuego de la duda. ¿No se ha dado cuenta que hay personas que le están contando el mismo problema? O sea, no hay fe para la solución. O sea, hay gente que se deja manipular por las circunstancias. O sea, en positivo, tenga fe para el proceso. Tenga fe para ese camino largo. A veces el camino es largo. Otra versión de la Biblia dice, este mismo versículo dice, no se enflaqueció en la fe. Otra versión dice, y asegura, porque su fe era robusta. Y entonces dice, no se preocupó de su edad. Hermanos, el mensaje es, la enseñanza es, busquemos ser hombres y ser mujeres cristianos como Abraham, con una fe robusta, con una fe sana, con una fe dispuesta a enfrentar los procesos difíciles. Ahora mire, ustedes tienen la bendición de saber, de ver y algunos de haber experimentado. Aquellos que están aquí desde cuando empezó Rocafuerte, no solo saben, experimentaron. Lo que hace la fe. Aquí está este testimonio. Templo es un testimonio. El pago de la deuda es otro testimonio. Fe para ese proceso. 2 años, 24 meses. Muchos se fueron por eso. Aunque a nadie le hicimos manita de puerco, a nadie se le obligó. Hermano, hermana, trate de tener esta fe robusta, sana, dispuesta a enfrentar los procesos difíciles. Fe para el proceso, fe para el camino largo, fe para lo difícil. Dios le dijo a Abraham, te he puesto por padre. Y no miraba nada. Te he puesto por padre, le dice Dios a Abraham. Te he puesto por padre, porque ya lo había hecho Dios, aunque faltaba que Abraham tuviera la fe para llegar a ser lo que Dios aseguraba que Abraham era. Acuérdense, se llamaba Abraham. Y aparece Dios, mira, le dice, vamos a hacer algo para que me entiendas. Vamos a hacer algo, le dice Dios, para que me creas. Y mira, le dice, ya no vas a ser Abraham. Ahora vas a ser Abraham. De hoy en adelante te llamas Abraham.
Y tú sabes, le dice, que significa padre de muchedumbre de gente. Pero Abraham tuvo que tener fe para ese camino largo. O sea, busque tener fe, no solo para un camino largo, sino para caminar en contra. En contra de la corriente, con problemas, con adversidades. ¿Se entendió? ¿Les gustó? ¿Van a tratar de buscar ese tipo de fe? Mucha gente, incluyendo creyentes, se están dando por vencidos, quieren soluciones rápidas, pero no tienen la fe para un proceso, para un camino largo. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que lleguemos a tener esa fe que hoy más que nunca se necesita en la vida de las iglesias cristianas y en la vida del pueblo cristiano, en su vida y en mi vida. Cada vez más problemas, cada vez más dificultades, sea el matrimonio, sea la familia, sea con los hijos, sea con los hermanos en la fe. Pero si usted tiene la fe para seguir caminando, pasito a pasito, usted va a llegar a tener la fe de Abraham y usted va a llegar a ver lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho, que usted ya es y que usted ya tiene.